¿Qué tal? Hoy les vamos a presentar sobre los armónicos en banco de transformadores en conexión delta estrella. Este es un proyecto de máquinas eléctricas 1 de la Universidad Politécnica Salesiana. Los integrantes somos Jorge Quispe y David Guañuna. La definición. Los armónicos son tensiones o corrientes sinusoidales que poseen frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia, a la cual el sistema de alimentación está diseñado para operar. Como podrán ver en la imagen, tenemos una imagen sinusoidal y la presencia de un armónico, la cual hace que la onda se pueda, mejor dicho, se sufra cambios. Una pequeña introducción. En los sistemas electrónicos de potencia están diseñados para operar a una frecuencia fundamental de 60 Hz, pero en algunos fenómenos eléctricos como el desbalance de la carga, saturación magnética, entre otros, afectan la pureza de la onda eléctrica. A este efecto se le conoce como presencia de armónicos. Los armónicos en transformadores. Los armónicos se presentan en las ondas de tensión y o corrientes cuya frecuencia es múltiplo de la frecuencia fundamental. Estas pueden ser de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, etc. Como podremos ver en la imagen, tenemos toditas las ondas en primero, en segundo y en cuarto y en quinto orden. Generalmente los armónicos son producidos por cargas no lineales, como son los dispositivos de estado sólido, diodos, transistores, trisistores, entre otros. Pero estos no son la única fuente de armónicos. En los transformadores se da este fenómeno debido a la característica de la corriente de excitación, núcleo magnético, tipo de conexión, tipo de carga y desbalance de la carga, entre otros, como podemos ver en la gráfica. Bien. Problemas con los armónicos. La presencia de armónicos en una instalación o red de distribución eléctrica puede acarrear innumerables problemas, tales como sobrecalentamiento en los conductores, especialmente en el neutro de las instalaciones, debido a un efecto pelicular, disparos intensivos de interruptores automáticos y diferenciales, disminución del factor de potencia de una instalación y envejecimiento incluso destrucción de las baterías de condensadores utilizadas para su corrección debido a fenómenos de resonancia y amplificación, vibraciones en cuadrados eléctricos y acoplamientos en redes de telefonía y de datos, deterioro de la forma de onda de la tensión y consiguiente mal funcionamiento de los aparatos eléctricos, calentamientos, degradaciones en los aislamientos, embalamientos y frenado en motores asincrónicos. Todos estos efectos acarrean pérdidas económicas importantes, y esto se debe a que existen necesidades sobre sobredimensionamiento de los conductores y de las potencias contratadas en una instalación, necesidad de sustitución con mayor frecuencia de los aparatos y máquinas dañadas por los armónicos, paradas de producción debidas a los disparos intempestivos a los elementos de protección y mando. Ahora bien, ¿cómo podemos detectar la presencia de armónicos en nuestra instalación? Además de la propia observación de los efectos causados y la experiencia de los técnicos de mantenimiento, podemos recurrir a instrumentos tales como osciloscopios, multímetros y pinzas de verdadero valor eficaz. El multímetro, medidores de armónicos y analizadores de redes eléctricas, además de la existencia de especialistas y profesionales que nos pueden hacer un diagnóstico del problema de armónicos de nuestra instalación. El comportamiento del transformador en conexión delta estrella. La conexión delta estrella se utiliza en los sistemas de potencia para elevar voltajes de generación o de transmisión, en los sistemas de distribución para alimentación de fuerza y alumbrado. Ahí en la imagen podremos ver una conexión delta estrella de un macrotransformador trifásico. En una conexión delta estrella, el voltaje de línea primario es igual al voltaje de fase primario. L primario es igual al voltaje de fase primario. En tanto que los voltajes secundarios se relacionan por raíz de 3 por el voltaje de fase en el secundario. Por tanto, la relación de voltaje línea a línea de esta conexión es el voltaje de línea en el primario sobre el voltaje de línea en el secundario es igual a una constante A sobre la raíz de 3. Esta conexión tiene las mismas ventajas y el mismo desplazamiento de fase que el transformador estrella delta. La conexión que se ilustra en la figura anterior hace que el voltaje secundario se atrase al primario en 30 grados, tal como sucedió en la conexión en estrella delta. La solución al problema de los armónicos.
Conocidos lo que son los efectos que producen y cómo se pueden detectar, veamos ahora algunas de las múltiples soluciones que existen. Sobredimensionamiento de conductores y pletinas, utilizando un neutro para cada fase. Filtros pasivos como las impedancias antiarmónicas o los llamados shunt resonantes, formado por elementos pasivos como inductancias y condensadores, filtros activos y convertidores limpios. Utilización de diferenciales superinmunizados calibrados para soportar altas tasas de THD. Separación de los elementos no lineales de las cargas limpias en una instalación eléctrica. Impedancias de aislado conectados en las cargas o lineales, filtros en cargadores y alimentadores. Otras soluciones del problema. Una de las otras soluciones podrían ser filtros armónicos, relocalización de bancos de capacitores y transformadores con factor K. Para la solución en la conexión delta estrella hemos seleccionado el factor K, que es en el caso que un transformador alimenta cargas no lineales se presenta un sobrecalentamiento, aun cuando no ha alcanzado sus kVA nominales. Este sobrecalentamiento, debido a la presencia de los armónicos, es directamente proporcional al cuadrado de la armónica multiplicado por las pérdidas que éste produce, como podemos ver en la fórmula. También la corriente total sería la suma de cada armónico elevado al cuadrado, y a su vez esto sacado a la raíz. Con el factor K de la corriente de la carga se puede escoger el transformador adecuado, de acuerdo a los valores comerciales del transformador con factor K. Dependiendo del factor K, nos permite diseñar transformadores con condiciones como: el conductor primario se incrementa para soportar las corrientes armónicos circulantes, se diseña el núcleo magnético con una mayor densidad de flujo normal, utilizando acero de mayor grado, utilizando conductores secundarios aislados de menor calibre, devanados en paralelo y transpuestos para reducir el calentamiento. Como podemos ver en imagen, existen tablas que nos permiten el cálculo del factor K, que depende del número de armónicos, como es el valor en H y la corriente de salida. Podemos encontrar el valor de K, que es una constante ya fija, y hay transformadores comerciales que se adaptan a esta característica. Bueno, como conclusiones, vamos a decir que los armónicos son distorsiones de la forma de onda, de voltaje y de corriente, debidas a la presencia de señales sinusoidales de frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental. Se puede concluir también que la conexión delta estrella es una conexión más comúnmente usada en transformadores de distribución, debido a que permite acoplar cargas trifásicas como monofásicas, ya que al conectar cargas monofásicas se producen desequilibrios, los cuales son compensados por el primario. El factor K nos permite escoger, de acuerdo a normas establecidas por los fabricantes de transformadores, el transformador adecuado, dependiendo de un estudio previamente hecho sobre los armónicos producidos por la corriente. Es común ver este tipo de conexión delta estrella en redes de alta tensión, ya que son usados normalmente como un transformador elevador. Bueno, esta ha sido nuestra presentación, espero que nos hayan podido entender y muchísimas gracias.